Vamos a hablar en esta clase de los espacios axilares. Y vamos a ver que la axila es un espacio en forma de pirámide situado entre la parte superior del tórax y el brazo y presenta 4 paredes en donde son una pared anterior, una pared medial, una pared lateral y pared posterior. Esta axila además presenta una base que está formada por la piel de la axila y un vértice. En esta vista anterior y posterior del hombro, vamos a decir que diferentes estructuras vasculares y nerviosas pasan desde esta fosa axilar a las regiones posteriores del hombro y brazo a través de unos espacios que se encuentran a nivel del hombro llamados espacios axilares. Entre el borde superior de los músculos redondo mayor y dorsal ancho hacia abajo y el músculo subescapular y redondo menor, ubicado posteriormente al subescapular hacia arriba, se encuentra un espacio triangular de base lateral constituida por el cuello quirúrgico del húmero, denominado espacio escapulohumeral o triángulo de los redondos. Este espacio escapulohumeral o triángulo de los redondos es atravesado por la cabeza larga del tríceps braquial y lo divide en dos partes. Un espacio triangular denominado espacio axilar medial o triángulo homotricipital y un cuadrilátero llamado espacio axilar lateral o cuadrilátero húmero-tricipital o de Belpo. Estos espacios, junto con el espacio axilar inferior o triángulo húmero-tricipital o de Avelino Gutiérrez, comunican la fosa axilar adelante con la región posterior del hombro. Empecemos a estudiar cada uno de estos espacios y comencemos con el espacio axilar medial o triángulo o espacio homotricipital y veamos cuáles son sus límites. Y este espacio axilar medial queda comprendido entre los músculos subescapular y redondo menor superiormente y los músculos redondo mayor inferiormente y según Rubier incluye al dorsal ancho en este límite. A su vez, la cabeza larga del tríceps braquial se encuentra hacia el lateral de este espacio axilar medial. Este espacio axilar medial o triángulo o espacio homotricipital va a tener un contenido y que es atravesado por la arteria circunfleja de la escápula o circunfleja escapular, rama de la subescapular o escapular inferior. Esta arteria circunfleja escapular se dirige oblicua hacia abajo y atrás, penetra en el espacio axilar medial y se divide en ramas anterior, posterior y descendente para los músculos supra e infraespinosos. Esta arteria circunfleja escapular es rama colateral de la arteria subescapular o escapular inferior, que es la rama más voluminosa de las colaterales de la arteria axilar. Continuemos ahora con el espacio axilar lateral o cuadrilátero de Belpo. Los límites son: este cuadrilátero de Belpo está delimitado por los músculos subescapular y redondo menor superiormente, los músculos redondo mayor y dorsal ancho hacia inferior, el húmero se encuentra hacia lateral y la cabeza larga del tríceps hacia medial. Y veamos cuál es el contenido de este espacio axilar lateral o cuadrilátero de Belpo. Y por este cuadrilátero discurren los vasos circunflejos humerales posteriores y el nervio circunflejo o axilar.
Como vemos en la imagen, el nervio está situado superiormente a los vasos y en sentido inmediatamente inferior a la articulación del hombro. Describamos el contenido de este cuadrilátero de Bellevue y comencemos con la arteria circunfleja humeral posterior, que se origina en la cara posterior de la arteria axilar y junto con el nervio axilar se dirige hacia atrás y lateralmente, penetra en el espacio axilar lateral, llega a la cara profunda del deltoides al que irriga y se anastomosa con la arteria circunfleja humeral anterior alrededor del cuello quirúrgico del húmero. Y en esta vista posterior del hombro vamos a ver cómo la arteria circunfleja humeral posterior va a dar irrigación al músculo deltoides y además da ramas para los músculos de la vecindad, otras ramas para la articulación escapulohumeral y a los tegumentos de la región. Siguiendo con el contenido del espacio axilar lateral o cuadrilátero de Bellevue, hablemos del nervio axilar o circunflejo que se origina del fascículo posterior o tronco secundario posterior del plexo braquial, se dirige hacia abajo, afuera y atrás y va a pasar por el espacio axilar lateral o cuadrilátero de Bellevue. Este cuadrilátero, recordemos que estaba delimitado por el redondo menor y el subescapular hacia arriba. Aquí no vemos al subescapular porque se vería en una vista anterior y esta es una vista posterior del hombro. Hacia abajo, ese cuadrilátero de Bellevue estaba delimitado por el redondo mayor, la cabeza larga del tríceps hacia medial y el húmero hacia lateral. El nervio axilar o circunflejo, luego de pasar a la parte posterior de la axila y por detrás del omóplato, va a dar sus ramas colaterales y terminales. Las ramas motoras de este nervio circunflejo van a inervar a los músculos deltoides, subescapular y al músculo redondo menor. Mientras que las ramas sensitivas se dirigen a la articulación del hombro, a la piel del hombro y a la piel de la región lateral del brazo en su tercio superior, como vemos en la imagen en una vista anterior y posterior del miembro superior. Estudiemos ahora al espacio axilar inferior o triángulo húmero-tricipital o de Avelino Gutiérrez. Los límites son los músculos redondo mayor y dorsal ancho hacia arriba, la cabeza larga del tríceps hacia medial y el húmero hacia lateral. Y veamos el contenido del espacio axilar inferior o triángulo húmero tricipital o de Avelino Gutiérrez. Y por este espacio pasan el nervio radial y la arteria colateral lateral o colateral externa o humeral profunda hacia el compartimento posterior del brazo, de manera que puede lesionarse en una luxación anterior e inferior del hombro. La arteria colateral lateral o externa o humeral profunda, esta penetra al triángulo húmero-tricipital o espacio axilar inferior, pasa por el canal de torsión del húmero hacia la región posterior del brazo y da una rama anterior o colateral radial que se anastomosa con la recurrente radial anterior, rama de la arteria radial, y otra rama posterior o colateral medial que se anastomosa con la recurrente radial posterior o interósea recurrente, rama del tronco de las interóseas o interósea común, rama de la arteria cubital. De esta manera,
Todas estas anastomosis van a formar el círculo vascular periepicondilio o del epicóndilo lateral. Por su parte, el nervio radial nace en la axila del fascículo posterior o tronco secundario posterior del plexo braquial y se dirige hacia afuera y abajo. Este nervio radial pasa por el espacio axilar inferior o triángulo húmero tricipital que estaba delimitado por el redondo mayor hacia superior, la cabeza larga del tríceps hacia medial y el húmero hacia lateral. Luego de salir de dicho triángulo, es decir, del triángulo húmero tricipital o espacio axilar inferior, el nervio radial penetra en la región posterior del brazo, corre por el canal de torsión del húmero entre la cabeza lateral y medial del tríceps y continúa su descenso. Y en el borde lateral del húmero, a nivel del pliegue del codo, se divide en sus ramas terminales. Este nervio radial va a inervar a todos los músculos de la región posterior del brazo y del antebrazo, al igual que al primer y segundo interóseo. Sus ramas sensitivas inervan la piel de la región posterolateral del brazo y la piel de la región media y posterior del antebrazo, dorso de la mano, cara lateral y medial del índice y dedo medio, medial del pulgar y lateral del dedo anular. Mientras que la acción motora de este nervio radial es el nervio de la extensión. Por lo tanto, va a producir la extensión del antebrazo sobre el brazo por el tríceps braquial, la extensión de la mano sobre el antebrazo por los extensores radiales del carpo, el extensor cubital y los extensores digitales, la extensión de los dedos, de las falanges proximales, por el extensor de los dedos y los extensores propios, y además la abducción del pulgar por el abductor largo y extensor corto, y contribuye la flexión del antebrazo sobre el brazo por el braquiorradial. Muy bien, y de esta manera hemos llegado al final de la explicación de los espacios axilares. Muchas gracias por su atención.